Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a nuestro compañero Francisco Arizmendi. Francisco, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias, Sinaloa, buenos días, Sinaloa, y pues muchas gracias desde todos los mensajes, como lo hago cada año, los contestaré en cuanto me dé un tiempecito, pero a todos y a todas y a todes, pues muchas gracias. Felicidades, Francisco. Gracias. 60 y tantos, dice, 60 y tantos. 6. Así es. Bien cumplidos. Bastante bien cumplidos, gracias a mi mamá Amelia. Así es. Saludo con gusto, Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muchas felicidades. Gracias, Milton, y gracias por el caldo que me diste ayer. Claro. Bueno, el caldo es un vino tinto. Sí. Me parece que es Vega Sicilia. La verdad es que Conchi Toro le eché ahí el caldo y le eché la botella. Gracias, Milton. Gracias. Sí. Javier Cabrera, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Bueno, Javier, ayer dejamos pendiente este tema, pues la verdad, a propósito de los festejos navideños, se realizaba una fiesta, una posada, y lamentablemente en San José del Carmen, municipio de Salvatierra, Guanajuato, la madrugada de este domingo, se trascendió el asesinato de 11 estudiantes, profesionistas y deportistas. Según la información que se ha estado generando al respecto, pues sobrevivientes de la masacre de estos jóvenes en la ex hacienda Salvatierra relataron que colados, a quienes se les negó entrar a la posada la madrugada del domingo, fueron quienes regresaron con un comando armado a abrir fuego indiscriminadamente contra los asistentes. Al día siguiente de la tragedia contaron que la fiesta estaba por terminar. El grupo musical que había contratado para amenizar tocaba las últimas canciones cuando llegaron unos hombres que se quedaron en la entrada sin hablar con nadie. Minutos después salieron y casi enseguida regresaron con más, eran unos 10, algunos de los jóvenes de la fiesta se acercaron y les pidieron que se retiraran, que era un evento privado, hicieron como que se fueron, pero regresaron y dispararon gritando, mátenlos a todos. La Fiscalía de Guanajuato ajustó anoche a 11 la cifra de fallecidos tras esta masacre en la ex hacienda de San José del Carmen. Los reportes dieron cuenta que 12 víctimas se fueron al hospital, un lesionado a la misma hora que lo hicieron los heridos de la posada, y pues las familias ya sabrán cómo están allá. Puros jóvenes, Javier, prácticamente. Mira, así están algunas zonas del país, en este caso Guanajuato. Exactamente, bueno, en estas fiestas decembrinas, las informaciones sobre las masacres que están suscitando en varios estados de la República se van yendo replicando, y es preocupante, ¿no?, lo que está sucediendo, y la actuación también a veces de la autoridad, que se ve muy lenta en cuanto a las investigaciones y sobre todo la persecución de los presuntos responsables. Hay que recordar que la semana pasada en el Estado de México, bueno, pues se sucedió un hecho casi similar, donde hubo varias personas que fueron privadas de la vida en forma violenta por este tipo de comandos, sobre todo, bueno, porque se dice que los habitantes de esa zona del Estado de México ya no aceptaron seguir siendo víctimas de extorsiones por parte de los grupos delictivos, y bueno, pues hicieron justicia por su propia mano, y aún ahorita en estos momentos no se sabe cuál es el número, que se habla hasta de 9 personas desaparecidas, pero en este en este nuevo caso, el caso de Guanajuato, bueno, pues lo que estamos viendo es que hay un relajamiento de la seguridad pública, donde la presencia de los grupos delictivos es bastante preocupante. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno federal ante esta situación que se está replicando en varias partes del territorio nacional? Y lo que no vemos es una acción rápida de la justicia para detener a los presuntos responsables y llevarlos ante jueces para ser castigados. Está convulsionando el país en medio de un proceso electoral que ya inició, ya hay precampañas presidenciales, en algunos estados de la República ya están los partidos políticos pues realizando los trabajos previos para hacer las postulaciones de quienes van a ser sus candidatos para participar en este proceso electoral que se avecina para el 2024, y lo que estamos viendo es que también pues hay problemas graves de violencia en varios estados de la República. Preocupante, ¿no? Yo creo que cada estado de la República va a tener que tomar
medidas para evitar que se vaya a replicar esto en todo el territorio nacional. En el caso de Sinaloa, bueno, ha habido versiones de algunos enfrentamientos que no hay información muy verídica y muy contundente de qué sucedió el pasado fin de semana en Badiraguato. En la sierra, ¿no? En la sierra de Badiraguato se dice que hubo un enfrentamiento. Sí se reportaba una víctima, ¿no? Sí. Se decía que había más. Sí, pero oficialmente no se ha hablado de cuántas, se hablaba de más personas muertas y también se hablaba de varios heridos y de decomisos de armas de fuego y de unidades motrices. Sin embargo, no hay una información oficial que concrete esta versión. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, algo se está moviendo en el país porque hay una cadena de violencias que está pasando, específicamente con jóvenes. Recordemos lo de Zacatecas, donde ¿qué pasó? Fueron jóvenes que son asesinados y después los criminalizan y la misma gente le dice, eran estudiantes de medicina, algunos, otros eran... Y luego viene la parte de lo que comentabas ahorita, Javier, el Estado de México, donde gente comuneros, gente que vive de la siembra, les subieron el impuesto, el crimen organizado, por el jornal. Entonces creo que era a peso, ya le habían subido el metro cuadrado. Entonces allá la gente o cultiva o si no, no come. Entonces llegan estos, lo hacen, les cobran el impuesto. ¿Y qué pasa con los comuneros? Los rodean. ¿Y cuál es el símbolo de lucha para el lado del sur que se inmortalizó en la revolución? El machete. El machete. Lo vivimos en la transición en el 2000, cuando el aeropuerto de Atenco, cuando sacan los machetes, ahí ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, mientras unos iban con armas, ellos iban con machetes y no les importó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era el hartazgo, el cansancio de tanta violencia y que nadie haga nada. ¿Y qué pasa después? La Guardia Nacional llega como en Guasave, por allá a las 2-3 horas, ya que pasó todo. Y ahora pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en medios? Las historias de los jóvenes. Antes de que el gobierno los criminalice y diga, no, es que andaban en esto, andaban en el otro. O sea, una chava era reina de belleza, era psicóloga, se había ido a estudiar a Querétaro, tengo entendido, pues para ayudar a las comunidades. Otro chavo era contador. O sea, son historias de gente que, pues, por lo que se ve, pues era gente jóvenes que estaban departiendo en un lugar común, y llegan un cierto grupo, los corren porque no son invitados. O sea, las reglas pues son, si no te invitan, pues no vas, pues. Entonces, ¿qué pasan? Llegan, se ofenden, los corren, oye, pues, ¿sabes qué? Pues un paro, o sea, esta fiesta es privada, o sea, somos entre nosotros. Se van ofendidos y vuelven con gente armada y pues tiran a matar, pues. Entonces, ¿qué parte de este México se está volviendo tan salvaje que por el solo hecho de tener armas pueden dominar o pueden generar o pueden imponer sus criterios a costa de lo que sea? Entonces, en esa parte, el orden y las armas institucionalizadas parece que no hacen nada, pues. Parece que no previenen, no. ¿Por qué? Porque no están para prevenir. Pero al final del día no hacen nada. Entonces, ¿de qué nos sirve la Guardia Nacional? ¿De qué nos sirve todo ese aparato de seguridad que hay si no es para controlar un territorio para tal o cual cosa? Pero este tipo de situaciones siguen pasando. 195 casquillos se encontraron en el lugar de diversos calibres según la Fiscalía. Estaba leyendo que un comunicado. De acuerdo a lo establecido, un grupo de personas llegó al lugar de la convivencia y varios asistentes que estaban en el evento pues fueron atacados de manera pues momentánea. Francisco. Mira, una de las grandes fallas de los últimos sexenios, y este no ha sido la excepción, es precisamente el regresarle a los mexicanos paz, tranquilidad. Ya vamos para varios sexenios donde ya se hizo esa maldita costumbre de la extorsión de diferentes maneras, pero eso de cobrar piso donde menos se imagina uno. ¿Cuándo va a acabar eso? No lo sabemos, pero en el actual sexenio pues no funcionaron y no están funcionando los abrazos. Lo que está impactando más a la gente son los balazos, y pues no ha sido posible que con la estrategia del presidente López Obrador esto haya mermado, al contrario. Pero ahorita, en el quehacer político, en el mando del país, lo único que importa
es el futurismo político, la campaña presidencial, asegurar en la siguiente elección repetir color desde Palacio Nacional. Sí. Desafortunadamente, ¿qué es lo que ha molestado mucho y me indigna mucho? Que en 2 eventos donde han sido víctimas jóvenes, el presidente, sin medir consecuencias de que es la primera voz, vamos a decir, de este país, desde Palacio Nacional del Salón Tesorería, no terminan todavía de velar a las víctimas cuando él ya los está victimizando. Y en los primeros muchachos que mataron por aquel rumbo, pues dijo que era por problemas de drogas. Entonces, las autoridades locales dijeron no, ninguno de los muchachos tenía antecedentes de adicciones, etcétera, etcétera. Hoy vuelve a decir lo mismo. Es decir, el presidente dice, es tan fuerte mi palabra que con que yo diga esto, eso es, como para mandarnos una señal a los receptores, a los ciudadanos. ¿Cómo no los iban a matar si andaban metidos en eso? Por eso, la delincuencia organizada y la no organizada hacen y deshacen en esta impunidad que no tiene para cuándo. Entonces, una de las grandes fallas estrepitosas del presidente López Obrador es no habernos cumplido a los mexicanos, entre otras promesas, esta situación de darnos paz y tranquilidad y que se acabe la impunidad. El fenómeno de la delincuencia organizada ha crecido, sigue creciendo y parece ser que de frente a la sucesión presidencial ellos sienten que van a ser requeridos y ocupados y por lo tanto para ellos no hay un proceso político, lo de ellos es un negocio, cobrar piso, extorsionar, etcétera, etcétera. ¿Quién nos iba a decir, Luis Alberto, amigos de Sinaloa, que íbamos a extrañar al viejo narcotráfico, a los viejos narcotraficantes que se dedicaban a su negocio, ¿no? Y se mataban entre ellos, pero no andaban molestando a los ciudadanos cobrándoles piso? Digo, imagínate que tú tengas un negocio y que alguien te diga, me vas a pagar tanto semanal. Si para poder operar, ¿no? De por sí, si tú tienes un negocio en forma, todas las cargas fiscales que tienes. Así es, Francisco. Y en estos estados, pues, lamentablemente, Michoacán, por ejemplo, está todavía más compleja la situación. Así Zacatecas. Javier, ¿tu conclusión? Sí, sin duda está muy complejo el tema de la seguridad pública en la mayoría de los estados de la República, pero pretender justificar que alguna persona sea privada de la vida, bueno, yo creo que no es válido. Necesariamente tiene que hacer investigaciones independientemente de qué actividad o a qué se dedicaran las víctimas o a qué se dedican los agresores. Si ya tienen conocimiento que son presuntamente ligados a actividades ilícitas como es el narcotráfico o consumo de drogas, pues es un delito federal. Entonces tienes que investigarlo necesariamente y castigarlo. Pero de justificarlo para no hacer nada, bueno, pues yo creo que esto es inadmisible y vivimos en unos momentos bastante tensos que se están repitiendo este tipo de hechos en varias partes del territorio nacional, sobre todo aquí en el sur del estado, sobre todo a la parte sur de Sinaloa hacia el centro, bueno, en estados productivos donde desde hace ya bastante tiempo la delincuencia organizada se ha ido penetrando bastante fuerte en las esferas sociales y se dice que vean incluso políticas, porque no vemos una reacción de la autoridad para tratar de impedir que esto suceda. Hemos visto incluso, pues, conocido de alcaldes que han solicitado continuamente que sean reforzadas sus policías, e incluso también a veces decir que en algunos municipios de aquella zona, pues policías han sido acusados de estar vinculados a los grupos delictivos. Pero esto que sucedió hoy en el estado de Guanajuato y lo que ha sucedido en el estado de México, lo que sucedió en Zacatecas, bueno, son cosas que no debemos admitir a niveles como algo normal que estén sucediendo. Milton, ¿tu conclusión? Comentando un poco lo que decía Francisco sobre los viejos varones y la realidad actual. Primero que nada, recordar, 60, 70 había un orden y había reglas en el país. Al privatizarse la violencia, o sea, al pasar, ¿cómo lo diré? Que el ejército en su pedagogía del horror se salen del ejército, los gafes, y se pasan a los zetas, exponencian los procesos de implantar terror en el territorio. Recordemos que era diferente. Entonces, toda esa parte de descabezados, de asesinatos, de colgados y todo,
eso viene desde la revolución, desde el ejército constitucionalista, pues entonces esa violencia estaba ahí en el ejército, se pasa al narcotráfico y es lo que son los procesos ahorita que estamos violentos. La tabla es un dispositivo de control que viene desde el ejército. Entonces, muchas de esas pedagogías de terror, de violencia, vienen desde nuestro ejército, que se pasaron a esta parte del narcotráfico. Entonces, al volverse cárteles, o sea, al perderse esa unión que había en todo el país, al volverse cárteles, el cártel del Pacífico, el cártel de Ciudad Juárez, el de Tijuana, todos esos, cada cártel tenía sus reglas. Entonces, se rompieron esas reglas, se hacen esas reglas para cometer, para hacer los negocios dentro de ellos. Y bueno, al querer imponer reglas, pues unos no entendían y otros no querían. Entonces, al entenderse y al caminar hacia adelante los cárteles, pues ¿qué hicieron? Fueron tomando control de territorios, y en función de esos territorios fue como después el presidente Calderón dice, les declara la guerra, una guerra pues que podría llamarse una guerra civil, pero no le gustaba al PAN que se dijera eso. Entonces se exponencia la violencia, y ahorita viene el presidente López Obrador con abrazos no balazos, pero eso sí, aumentando el presupuesto del ejército, porque es lo que estamos viendo en el 24, un ejército que va a tener muchísimo más dinero, obviamente por las obras al Tren Maya y todas las obras públicas que van a hacer, pero también, ¿para qué? Para tener más armamento, más personal. ¿Por qué? Porque tal vez algunos pactos se van a romper, y el ejército ocupa estar fuerte. ¿Por qué? Porque no va a haber certidumbre para todos los grupos criminales. En el 24 va a haber un reordenamiento. Entonces, en función de eso, vamos a ver cómo y de qué manera se va a venir soltando la violencia. Pero por lo pronto, en esa parte del Bajío, Zacatecas, y que está pegado obviamente al occidente, a Jalisco, se pudiera venir una situación así, que es lo que se está viendo, ¿no? Imagínate nada más. Sí. Francisco, tu conclusión. Mira, hay algo que los discursos, por muy potentes y fuertes que sean, desde un presidente de la República, un gobernador de un estado o un alcalde de cualquier municipio, pueda tapar cuando la realidad de sus comunidades, de sus estados y del país, en la propia estadística de ellos, dice todo lo contrario de esa demagogia infinita que pues sigue destacando en nuestra, entre comillas, clase política. En la estadística oficial, en este sexenio, van mucho más muertos que en el sexenio de Peña Nieto, y que en el sexenio pues del cliente preferido del presidente López Obrador, y a quien responsabiliza todavía a Felipe Calderón Hinojosa de que haya dado un golpe al panal de abejas, a lo tonto, etcétera, etcétera. La cosa es que cuando aspiras todo a gobernar un país, un estado, un municipio, ya sabes a lo que vas, ya sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces después no se vale andar lloriqueando. Es que el de que venía atrás tuvo la culpa, no. Tú dijiste que podías, tú prometiste que lo harías, no cumpliste, ten la honestidad como presidente de México, como gobernador de un estado, como alcalde, de decir, señores, no pude, les fallé. Entonces, ¿qué estamos viendo ya ahorita desde este momento? Todos los candidatos nos quieren, todos los candidatos nos adoran, y todos los candidatos que han participado en diferentes gobiernos federales, estatales y municipales, ¿qué creen? Ahora sí traen la solución. Pamplinas, la mayoría, con muy contadas excepciones, son unos oportunistas del quehacer político, demagogos, y que cada 3 o cada 6 años vienen y nos dan a tole con el dedo y nos juegan el dedo en la boca. Entonces creo que es hora también de que como sociedad, como ciudadanos, hagamos nuestra parte. Hey, ¿cómo le vas a hacer a lo que me estás prometiendo? Dime cómo. No, porque ahora llegan con el micrófono, te lo pagan, a ver, habla, y muy simpáticos, y sin maíz no hay país, y Sinaloa es lo máximo. Bueno, ¿cómo está la agricultura en el estado? ¿Cómo está la pesca? ¿Cómo está la ganadería? Que son nuestras actividades primarias, por ejemplo. Entonces, la verdad, vamos de mal en peor.
dígase lo que se diga, ¿a partir de qué? A partir de la estadística oficial. Estamos peor que antes. Javier, 30 segundos. Así es, bueno, la situación se ha ido desmoronando en el sistema de seguridad pública desde hace ya varios sexenios, no es solamente de sexenio, pero hemos visto cómo ha ido creciendo el problema de la delincuencia organizada. Incluso, bueno, hemos visto reportes ya de Estados Unidos, donde está advirtiendo que la mayor parte del territorio nacional está dominado por la delincuencia organizada, aunque el gobierno mexicano no lo acepte o cuestione estos puntos de vista. Sin embargo, quien vive en cada una de estas entidades federativas conoce muy bien la realidad y la vive continuamente esta realidad, una realidad que, bueno, pues lo vemos expuestos a la delincuencia. Lo vemos aquí en el caso de Sinaloa, cómo se ha ido incrementando el robo de vehículos. Es escandaloso el número de vehículos, a pesar de que parece ser que la autoridad ha empezado a trabajar, sobre todo la Fiscalía, hay recuperación grupo de recuperación de vehículos, de la Policía Estatal Preventiva. Sin embargo, las estadísticas nos están hablando de que hay un repunte en este delito y en otra clase de delitos que son de tema de patrimoniales. Es cierto que en el tema de los homicidios dolosos la cifra ha bajado, pero en otros se está disparando. Entonces, aquí es la autoridad, primero la preventiva, que le compete a los ayuntamientos, a los municipios, hacer frente a esta situación, y después ya a la autoridad judicial, que es la encargada de la persecución de los delitos. Así es. Bueno, dejan un comentario, Eva Sánchez. El tema es muy delicado, dice, desde la opinión del presidente de la República, en donde no da propuestas de solución, solo justifica. Por otro lado, desgraciadamente coincido con Francisco, penosamente ante quienes se dedicaban a la delincuencia, antes tenían clara la línea de respeto hacia la ciudadanía. Estamos expuestos y sin defensa. Saludos, Eva Sánchez, fuerte abrazo. Me voy a felicitar a Francisco también. Gracias, mi amor. Y bueno, hay muchas felicitaciones, esta las voy a comentar al final. Milton, 30 segundos. Sí, y ahorita esta parte que engarza con seguridad y política es la columna de hoy de Loret de Mola, donde explica que presuntamente Omar García Harfuch sale del país por presuntamente por amenazas, pero ya el exsecretario de Seguridad le contestó por vía Twitter que pues él está de vacaciones ahorita porque pues recibe amenazas a diario, siempre recibe amenazas, pero él está de vacaciones cuando su jefa anda en precampaña, ¿no? Entonces tú no te vas cuando eres del equipo político de una candidata presidencial, tú eres muy cercano, no te vas de vacaciones. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, José Vega dice: buen día para todos, excelente mesa, todavía hay esperanza, los buenos somos más, nos quieren vender el pensamiento mágico, porque ninguno de los candidatos tiene la solución. Francisco. Sí, mira, coincido con Milton, no coincide que ahorita en estos momentos García Harfuch anda de vacaciones. Tiene mucho de credibilidad lo que la crónica que hace hoy Loret de Mola sobre cómo anda de vacaciones ahorita García Harfuch. ¿Por qué? Porque si algo le pasa ahorita letal a García Harfuch, el golpe es para Claudia Sheinbaum y para el actual sistema político. Entonces, por lo pronto, distancia, y ya que empiece el nuevo gobierno, a lo mejor va a ganar la senaduría, pide licencia y va a asumir desde la Fiscalía General de la República o jefe de seguridad, y ahí estamos hablando ya de un blindaje mucho mayor, ¿no? Entonces, ahorita por lo pronto, distancia, es correcto. En lo otro, yo siempre le digo, siempre que tocamos estos temas, siempre le digo al auditorio, no nos crean a los analistas, no nos crean a las encuestas. La mejor evaluación está en el hogar de cada uno de nosotros. Ahí ustedes pueden sacar la mejor conclusión, si las cosas han mejorado en su calidad de vida, si sigan igual o están peor. Y a partir de ahí, que cada quien, con su credencial de elector, tome la decisión de ratificar, de rectificar en el próximo proceso electoral. Siempre habrá una oportunidad para, como buenos guadalupanos, siempre inmersos en la fe, decir a ver si o a ver si esta. Pero muchas veces están tan quemadas ya las ofertas políticas, o como dicen en mi pueblo, son cobijas tan miadas ya, que entonces uno mismo tendría la culpa de estar votando por las mismas caras que nunca te dieron resultados. Más porque te hablan bonito, por favor. No, te van a felicitar Elsa Álvarez y Rodolfo Tamayo en Costa Rica, se reportan. Abrazo. Javier López, nuestro colega, te van a felicitar también. Abrazo, Javier.
Marta Castro, Raquel Núñez, Topolobampo, Raquel Núñez, te va a felicitar. Gracias. Gonzalo Mosqueda también te felicita. Gracias. Gracias, Gonzalo. Francisco Treviño. Muchas gracias. Abel Insunza de Guasave te van a felicitar. Un abrazo, también. Que te trae una torta Jimmy, dice. Ojalá. Como a qué hora llega. Martín Armenta Gil, es Pancho para el Fuerte. Felicidades, que haya regalo, dice. Arcelia Verdugo también te felicita. Muchas gracias. Carmen Rodríguez te manda felicitar. Gracias. Por acá también José Roberto Espinosa te va a felicitar. Patricia Leal. Sí, de Mochis. Patricia Leal de Guasave. De Guasave, Patricia Leal. También José Guadalupe Rendón Sarmiento. Felicidades, Francisco. Gracias. Dice. Y bueno, por acá Francisco Urtuzuástegui también. Luz Esther Laija te felicita y Lupita Sandoval. Gracias. Pues que sigan los festejos, Francisco. Gracias. Que haya mucha salud ante todo. Gracias a todos. Gracias, muy amables. Así nos despedimos. A nombre de todo este equipo de periodistas, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.